Bueno, pues vamos a ir empezando entonces con las obras más destacadas de Goya para ir terminando este tema. En primer lugar, uno de los carteles para tapices. La vendimia. Bueno, la obra fue realizada en la década de 1780 y en esa serie, más concretamente la quinta, pues había una referencia a las 4 estaciones del año, pues evidentemente esta hacía referencia al otoño. Goya se va a inspirar en la pintura neoclásica y también en los modelos rococós, porque por un lado va a buscar una composición serena y equilibrada, basada en un triángulo equilátero, que forman, digamos, pues esas 4 figuras que se encuentran en el primer término. Lo cual pues dota a esta escena, digamos, de serenidad. Luego, por otro lado, también se inspira en los modelos del rococó, pues, al representar, digamos, esta escena ambientada en el campo, pues digamos que a Goya lo que no le interesa es reflejar pues, la situación de los campesinos de la época, sino simplemente representar esta escena de una manera un tanto bucólica. Podemos imaginarnos que en primer término está una familia perteneciente a la nobleza, los aristócratas que pudieran ser, digamos, los terratenientes de dicho campo vinícola, pero de todos modos también es partícipe, digamos, de esa escena, una campesina que se encuentra junto a ellos. Esa ligereza con la que trata la escena, pues también se ve, digamos, remarcada por el propio colorido de la obra, donde van a predominar sobre todo los tonos apastelados. Los tonos blanquecinos van a predominar, pues sobre todo a la hora de representar el paisaje del fondo, con esas montañas que tornan hacia unos colores violáceos, el aspecto propio del cielo, con esas nubes con esas nubes que se alternan con los claros, con lo cual pues el color, digamos, que se entorna entre un azul celeste y un blanquecino grisáceo. Aunque de todas maneras, digamos que también Goya va a recurrir a colores más puros, tirando a cálidos, para evitar la planitud de la pintura, como pudiera ser las vestimentas de color amarillo del hombre, con esa vestimenta, digamos, que nosotros identificamos como goyesca o de majo, o el empleo del negro en el caso de la vestimenta de ella. Así que, digamos, esos colores cálidos o más bien más puros, digamos, que rompen con esa planitud que pudieran dar esos tonos blanquecinos del conjunto de la obra. También cabe señalar pues, que aunque en esta pintura, digamos, es reconocible la influencia rococó por ese tratamiento, digamos, ligero y amable, pues ya vislumbramos, digamos, ese gusto por lo pintoresco que va a estar presente en la obra de Goya, ya digamos desde una fecha, digamos, un tanto temprana. Bueno, en segundo lugar, no sé si se puede abrir la pantalla completa. El sueño de la razón, lo que dice Mons.
de la serie de grabados de Los Caprichos. Posiblemente de todas las obras de Goya, la que más podemos identificar con los ideales de la Ilustración sea este grabado, que en un principio iba a ser la portada de esta serie de Aguafuertes, aunque finalmente Goya optó por recurrir a un autorretrato suyo para encabezar la obra. En esta obra pues aparece supuestamente un autorretrato del pintor que aparece adormilado frente a este escaño y esta suerte de escritorio, donde además está presente el propio nombre de la obra. Al tiempo que está este personaje en primer término dormido, pues este es acosado por diferentes alimañas nocturnas. Búhos, lechuzas, murciélagos y también un lince, incluso también pues, podemos reconocer un simple gato o un gato montés. Le acosa. Y digamos que esas figuras se vienen a identificar con los terrores nocturnos, pero también con la superstición, la ignorancia, lo irracional, las falsas creencias, pero también, digamos, el mundo fantástico. Bueno, ¿cómo se puede interpretar esta obra? Pues por un lado podemos pensar que cuando la razón se duerme, entonces esas falsas creencias acosan la mente y por tanto nublan el juicio. Pero por otro lado también se puede interpretar esta obra de otra manera. Y es que Goya lo que nos viene a decir también es que cuando uno sueña, digamos que todo es posible, cualquier fantasía. Así que claro, pues por un lado se puede soñar con aquello que nos da miedo o aquello que nos parece irracional, pero por otro lado también nos da a entender que precisamente esos sueños posibilitan esa capacidad de fantasear y por tanto de ser creativo. Bueno, la pintura, en cuanto a la obra religiosa de Goya, sin lugar a dudas su obra más importante y conocida son los frescos de San Antonio de la Florida. Bueno, aunque los frescos más conocidos son los de la cúpula, Goya, en colaboración con Asensio Juliá, realizó los frescos de las bóvedas, de las pechinas y también del ábside de esta iglesia cercana al río Manzanares, de unas dimensiones, digamos, un tanto reducidas. ¿Por qué una iglesia, digamos, tan pequeña fue decorada por el pintor? Bueno, pues porque se construyó bajo patrocinio de Carlos IV, de ahí que recibiera el encargo de la realización de los frescos, los cuales de todos modos modificó o corrigió parcialmente en seco. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta obra donde Goya, buen conocedor de la pintura del barroco exaltado, demuestra, digamos, su maestría también en una técnica que él también conocía ya desde su etapa de formación? Bueno, pues están presentes, pues por un lado, las representaciones de ángeles y querubines. En el ábside está presente una adoración de la Santísima Trinidad, lo cual, digamos, le enlazaría por esas representaciones de las glorias de las iglesias del barroco. Y luego ya
en la cúpula aparece pues, el milagro de San Antonio resucitando a un muerto. Y claro, a la hora de realizar esa obra religiosa y realizando un trampantojo en el cual pues simula que la cúpula, digamos, se abre y por tanto pues, va a representar, digamos, una suerte de paisaje, pues Goya lo que va a representar es a diferentes tipos populares de la época, que asisten como espectadores al milagro, con actitudes, digamos, diversas, desde la incredulidad a la adoración y exaltación de la figura del santo, aunque también incluyendo pues, a figuras que aparentemente están con un aire un tanto distraído. Por tanto, opta por una concepción naturalista de esta representación religiosa, buscando también la complicidad con el espectador. Aquí tenéis, pues, por tanto, un detalle de la decoración de las decoraciones de la iglesia. Aquí tenéis en concreto el ábside y una de las bóvedas, donde aparecen pues, estos ángeles, descubriendo pues, un telón. Aquí ya tenéis en detalle pues, algunos de los querubines y de los ángeles, aunque de todos modos, pues, si los ángeles supuestamente no tienen sexo, en el caso de los que pintó Goya, pues yo creo que está más que evidente a quién recurrió como modelo. Incluso, pues, en el caso de este, pues, nos puede parecer que va vestida como una de las mujeres de la época. Bueno, aquí tenéis el detalle del conjunto, donde también, digamos, hay referencias al paisaje, donde se abre ese cielo de nubes y claros, de tonos celestes y gris-perla, y como están propios de la pintura goyesca de aquella época, y donde aparece pues, el propio San Antonio, así como el difunto resucitado. Mientras que las figuras, digamos que se agolpan alrededor de una barandilla. Aquí tenéis pues los gestos y diferentes actitudes de los personajes. Unos rezan, otros claman al cielo, otros, como en el caso de esta mujer, están con una cara de incredulidad ante los hechos. Y luego, pues, también a la hora de representar pues, a ese par de niños, digamos que lo representa de una manera más naturalista, digamos que con un gesto más distraído y juguetón, pues, sobre todo en el caso de este que se encarama a la barandilla. Todo ello, pues, teniendo en cuenta de que Goya pues, opta por un estilo un tanto abocetado, al tener en cuenta, digamos, la distancia desde la cual hay que visualizar la obra desde el suelo de la iglesia. Bueno, sobre la maja desnuda y la maja vestida, o más bien al revés, pues hay que concebir ambas obras como si fueran una única obra, ya desde su concepción, porque fueron un encargo de Manuel Godoy destinado a su palacio. Su palacio era el antiguo palacio del Marqués de Grimani, uno de los ministros de origen italiano al servicio de Carlos III. Ese edificio pues, pasó a manos del valido de Carlos IV. No era evidentemente su único palacio, pero evidentemente era su principal residencia en Madrid. Bueno, aquí tenéis pues una imagen de
si no recuerdo mal ahora mismo, sede ministerial. Creo que lo ponía aquí, ¿no? Palacio de Sede del Centro de Estudios. Bueno, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de Presidencia. Bueno, como otros antiguos palacios madrileños que han pasado a ser sede de instituciones oficiales, lo que alguna vez he comentado. Bueno, estas dos pinturas estaban en el Palacio de Godoy y digamos que al público lo que se mostraba era la maja vestida, pero por medio de un mecanismo se destapaba la maja desnuda. Ya os podéis imaginar que a las visitas más selectas, pues Godoy se disponía, por tanto, a enseñar dicha obra, para evitar, digamos, problemas, sobre todo con la Inquisición y también para el propio pintor. No obstante, hay que tener en cuenta de que Godoy cayó en desgracia. En 1808 acompañó a la familia real a Francia y finalmente pues se exilió, no regresó a España. Así que, por tanto, pues esta obra pasó a ser de conocimiento público, con lo cual, pues, la Inquisición acabó preguntando al autor. Hubo un litigio con el propio Goya, que al final, digamos, acabó resolviéndose de una manera satisfactoria para él. Es decir, no tuvo, digamos, por decirlo de alguna manera, consecuencias penales, pero se prohibió, digamos, enseñar de manera pública ambos lienzos, que pasaron a los fondos de la Real Academia de San Fernando. Con el paso del tiempo, pues ambas obras se destinaron al Museo del Prado. Bueno, sobre quién es la mujer que sirvió como modelo a ambos cuadros. Bueno, se maneja la hipótesis de que fuera la amante de Manuel Godoy, Pepita Tudó, que la veis retratada en esta obra. Hay que tener en cuenta de que, claro, Godoy se había casado con la condesa de Chinchón, pero al igual que los personajes poderosos de la época, pues tenía su esposa especial. Naturalmente, pues en aquella época, pues esos matrimonios eran concertados y por tanto de conveniencia, y luego por otro lado tenían sus amantes, digamos, oficiales. Digamos que esa venía a ser, pues, normalmente la costumbre. Pero por otro lado, pues también se piensa que la duquesa de Alba pudo haber sido la modelo que posó para Goya. Bueno, ahí también la veis retratada, pero en este caso no por Goya, sino por otro pintor, un tal Guillermo Duque. Bueno, siendo una de estas dos mujeres o una tercera la modelo, de todos modos, lo importante de ambas obras es que Goya las plantea como una alegoría sobre la belleza, con un tratamiento de desnudo femenino novedoso. Bueno, en primer término veis a la maja vestida, la cual pues aparece sin parte de su vestimenta, recostada sobre este diván, mirando descaradamente al espectador, peinada y maquillada, en una composición donde de todos modos predominan esos tonos que van de lo pastelado a lo cálido. Sin embargo, en el caso de la maja desnuda, los tonos fríos van a predominar. En este caso, pues cabe señalar que la maja pues, aparece desmaquillada y despeinada, pero con la misma postura que la anterior. A
a esa expresión, digamos que se suma también el naturalismo de la representación, donde de manera inusual Goya incluso pinta el vello púbico de la mujer. Esto, digamos que no era frecuente en las representaciones del desnudo femenino por aquel entonces, pero más importante, digamos, que ese detalle es otro, y es que Goya representa a una mujer desnuda sin que recurra a una temática alegórica, mitológica, religiosa o de cualquier otra índole. En el siglo XVIII, digamos que esa vinculación del desnudo con otras temáticas que sirvieran, digamos, como justificación al autor, digamos que se van abandonando. En el siglo XVIII aparecen, digamos, las representaciones de bañistas o las representaciones de desnudos dentro de obras costumbristas. Pero en el caso de Goya, pues simplemente, digamos, que pinta a una mujer desnuda sin más. ¿Por qué? Porque él hace, digamos, una alegoría sobre la belleza. En el caso de la maja desnuda, iba a decir la Venus vestida. En el caso de la maja vestida, pues digamos que Goya lo que trata de representar es la belleza, digamos, aparente. Aquello que para nosotros, digamos, que es una ilusión o un ideal, mientras que la maja desnuda, digamos que representaría, digamos, la realidad, esa belleza real y tangible para el ser humano. Bueno, la familia de Carlos IV es el retrato del grupo más conocido del pintor y que tiene un precedente previo en la familia del infante Don Luis. Bueno, Goya se va a inspirar en la realización de esta obra, en la que, como venía a ser habitual en la época, no posaron al mismo tiempo los miembros de la familia real, en las meninas de Velázquez, pero también en la familia real de Felipe, obra de Van Loo, uno de los pintores extranjeros que trabajaron al servicio de la corte de los Borbones en el siglo XVIII y que introdujeron, digamos, el gusto clasicista y francés en la corte, digamos, más acorde a los intereses de Felipe V, Fernando VI, por aquel entonces. Bueno, aquí tenéis, pues, 4 de los estudios previos que realizó el autor, correspondientes al infante Antonio Pascual, a la infanta María Josefa, el infante Carlos María Isidro, futuro pretendiente carlista al trono, y el infante Francisco de Paula, el menor de los hijos de la familia. Bueno, aquí tenéis el árbol de familia de los correspondientes miembros de la Casa Real, incluyendo, por tanto, al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, y curiosamente con la cabeza girada a la que sería la primera esposa de Fernando VII. Como todavía no se había casado, pues por tanto Goya no podía, digamos, representarla. No podía recurrir a ella como modelo, pero evidentemente, pues teniendo en cuenta los compromisos que pudiera tener de cara a un futuro matrimonio, pues por eso, teniendo en cuenta de que el príncipe de Asturias no era más que un adolescente, pues por eso se le tocó representarla. Bueno.
Porque la obra se inspira en las meninas de Velázquez. ¿Qué elementos, digamos, tienen en común cuando Velázquez lo que pretendía era representar una escena, digamos, costumbrista de la corte, o al menos de manera aparente, pero tratando, digamos, de trascender ese género y el de retrato para hacer, digamos, una obra alegórica que plasmara en un lienzo de gran tamaño un auténtico tratado sobre la cultura y la creación artística. Bueno, pues porque Goya, admirador de Velázquez, va a tomar como lección esa obra y se va a autorretratar en un segundo término, mostrando pues, parte del bastidor del lienzo. Ese recurso ya le había empleado Goya con anterioridad, se introdujo en algunos retratos, incluso también en el de la familia del infante Don Luis, aunque curiosamente iba a aparecer de espaldas y en primer término. En este caso pues, aparece en un segundo plano entre las sombras y mirando al espectador. Luego, por otro lado, también Goya va a ambientar la obra en una estancia del Palacio Real, representando dos lienzos al fondo, tal y como sucedía en la estancia de las meninas, que vendría a corresponder a la antigua Alcázar de Madrid. Solo que evidentemente Goya va a optar por una obra con una composición más cerrada. Luego, la influencia de Van Gogh en qué es reconocible. Bueno, pues dicho pintor pues va a representar a todos los miembros de la familia real, los cuales además pues, van a llevar, pues, van a vestir pues, con todo lujo y con todos sus oropeles. Aunque eso sí, en este caso opta por una representación en la que algunos de los miembros están en una actitud, digamos que un tanto distendida, aunque de todas maneras nos encontramos ante una arquitectura, digamos, un tanto grandiosa, que más que representar un palacio, lo que hace es recrear una suerte de arquitectura ideal inspirada en la pintura de Veronés. Van Gogh recurre de manera clasicista a una ampulosidad propia del barroco, en la que incluso pues, podéis ver cómo está presente un grupo de músicos amenizando la velada. Bueno, Goya va a optar, digamos, por una solución diferente. Frente, digamos, a esa representación en la que Van Gogh intenta representar a los miembros de la familia real en una actitud aparentemente distendida, no hay más que ver, pues, por ejemplo, cómo aparece el propio monarca, Felipe V. Goya deliberadamente les va a representar de una manera más bien rígida, estática. Por un lado, tratando de que estos no muestren sus sentimientos, algo, digamos, habitual en los retratos de aparato. Pero también guarda relación con esa representación habitual de los miembros de la realeza y de la nobleza, en los cuales aparecen, digamos, excesivamente rígidos. En cierto modo, pues vendría a ser una suerte de crítica muy sutil hacia los miembros de la familia real. Curiosamente, pues va a representar sus rasgos físicos con un naturalismo descarnado, aunque de todas maneras eso se va a contraponer con el lujo de sus vestimentas, joyas, medallas y demás.
A todo ello, en esta representación, digamos que pese al naturalismo de la obra, como se puede reconocer, pues, por ejemplo, en los propios rasgos faciales de ambos monarcas, por un lado Carlos IV con el rostro enrojecido y excesivamente hinchado, en el caso de la reina, pues, prematuramente envejecida por los numerosos partos y también por el aspecto, digamos, un tanto singular que tiene, porque ella no tenía dientes por aquel entonces. Pues cabe señalar de todos modos el expresionismo en la representación. Vemos de todos modos el brazo excesivamente grueso de la reina. Es cierto que ella estaba orgullosa de sus brazos y de sus manos, procuraba, digamos, dejarlos al descubierto habitualmente, aunque también hay que señalar que esto era lo correspondiente a la moda de la época. Pero de todos modos, ¿por qué digamos que tiene ese brazo tan ancho? Pues porque Goya lo que le trataba de dar a entender era que quien llevaba las riendas en la familia, quien verdaderamente tenía autoridad dentro de la familia real, era la reina y no el monarca. De hecho, se encuentra en el centro de la composición y el rey se encuentra más bien a un lado. Bueno, por encargo del Consejo de Regencia, Goya va a pintar dos cuadros dedicados al levantamiento del 2 de mayo y la posterior represión francesa. Por un lado aquí la fecha está mal, había puesto 1808 y es 1812. Por otro lado, pues aquí debería figurar en mayúsculas. Bueno, el Consejo de Regencia era la institución que... ¿Es 1812 o 8? Cuando los representa son acontecimientos de 1808. Bueno, el Consejo de Regencia se constituyó en España durante la Guerra de Independencia, pues, ante la ausencia del monarca y la familia real. Anteriormente existía la Junta Suprema Central, que trató de organizar la resistencia contra los franceses y contra José I Bonaparte. Después, esta fue disuelta y sustituida por el Consejo de Regencia, una institución que, en base a la legalidad de la época, ya existía y era quien, en principio, debería de asumir las funciones de la corona en ausencia del monarca y sin que se hubiera nombrado un regente. Dentro del Consejo de Regencia estaba el cardenal Luis María de Borbón, que era primo carnal de Carlos IV e hijo del infante Luis. Este, de todos modos, pese a
verse hasta cierto punto obligado a emprender una carrera eclesiástica, ya que su padre pues había abandonado la misma, pues era de ideas liberales, por lo cual pues también tuvo pues sus roces con el monarca Fernando VII. Bueno, el caso es que el Consejo de Regencia le encarga dos grandes lienzos a Goya que conmemoren los acontecimientos que supusieron el inicio de la Guerra de Independencia española. El primero de ellos pues, representa el levantamiento de los madrileños contra las tropas francesas el 2 de mayo de 1808. Y más concretamente pues, representa, digamos, ese levantamiento popular en la Puerta del Sol. ¿Por qué opta Goya en esta obra de composición desordenada y donde predominan los tonos cálidos? Pues va a optar por un tratamiento, digamos, distanciado de la escena. No toma parte por ninguno de los dos bandos y lo que trata de representar, digamos, es una violencia desatada. Aparecen, por tanto, los madrileños, digamos, como una turba, como una masa desordenada, que incluso se funde con el ambiente y que actúa, pues, con una enorme violencia contra los soldados franceses y contra sus mercenarios de origen turco, los famosos mamelucos, ataviados con esa vestimenta propia del mundo islámico de la época. Así que claro, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con este personaje fuera de sí, que está acuchillando un cuerpo ya desnudo, como este caballo también está siendo derribado y acuchillado por este personaje, y cómo este soldado de caballería, pues con su gubia o puñal de la mano, pues tiene esa expresión digamos, de mezcla de terror y de furia. Al fin y al cabo, pues Goya lo que va a realizar es una pintura histórica muy alejada de lo que era la concepción por aquel entonces. No hay más que pensar, digamos, los cuadros de batallas, no digamos ya del siglo XVI o del siglo XVII, sino aquellos que fueron encargados para Napoleón, en los que se representaban sus victorias militares. En este caso no hay ninguna intención propagandística. A Goya lo que le interesa, digamos, es representar la realidad, digamos, de manera descarnada con toda su crudeza y plasmando toda la violencia sin distinción, tanto de los franceses y mamelucos como de los propios españoles. Todo ello pues, recurriendo, digamos, a un estilo pues, más bien abocetado, donde predomina la pincelada suelta. Un carácter más bien distinto tiene este otro lienzo. Los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío, el 3 de mayo de 1808. Bueno, mientras que en el lienzo anterior, en la carga de los mamelucos, en la Puerta del Sol, Goya había optado por un tratamiento distanciado, en este caso Goya va a optar por ponerse, aunque de todos modos no de una manera manifiesta, sino de una manera quizás sutil, con las víctimas.
Si en el 2 de mayo lo que representa es el levantamiento popular, en el 3 de mayo lo que representa es la dura represión francesa. Tras el levantamiento del 2 de mayo, las tropas comandadas por el mariscal Murat apresaron a centenares de personas y fusilaron a muchas de ellas. Hubo más fusilamientos que muertos reales en los enfrentamientos en las calles de Madrid. Así que claro, pues por un lado Goya va a representar a aquellos que van a ser fusilados o que incluso ya yacen muertos en el suelo, con toda su crudeza, no hay más que ver este cuerpo por los sesos al aire, mientras que aquellos que van a ser fusilados pues presentan actitudes, digamos, de lo más diversas, desde el terror y miedo, pasando al rezo, como es el caso de este fraile que se encuentra de rodillas, y también pues este personaje que, digamos, llama nuestra atención, que focaliza nuestra mirada al vestir con una camisa blanca y al aparecer con los brazos en cruz, tratando de llamar la atención sobre el pelotón de Jerez. Frente a esas actitudes, digamos, tan diferentes, tan diversas frente a la muerte y la tragedia, se encuentra el pelotón de fusilamiento. Y aquí, curiosamente, Goya lo que opta es por representarles de espaldas, como si fuera una suerte de máquina de matar sin sentimientos ni compasión. Bueno, aquí tenéis también en detalle parte de la obra, donde en esta ocasión el pintor pues va a optar por una estética más bien tenebrista, por una luz focal en la que va a utilizar un farol para iluminar la escena. Bueno, de las pinturas negras, pues cabe citar esta obra, Saturno devorando a un hijo. Bueno, en este caso, Goya va a recurrir a la temática mitológica. La temática mitológica en Goya pues, había sido, digamos, una temática menor en el conjunto de su obra. Había recurrido a los temas de inspiración clásica a inicios de su obra por influencia del neoclasicismo. Pero en este caso, Goya va a optar por esta temática mitológica con un claro fin alegórico. Bueno, esta escena vinculada al dios Saturno, en tronos de los griegos, pues vino a estar representado en las Metamorfosis de Ovidio. Y anteriormente había habido otros artistas que habían representado esta escena, aunque claro, también es cierto que tampoco era algo demasiado habitual. Bueno, aquí tenéis otra representación de la misma escena, en este caso por parte de Rubens. Bueno, no hay más que ver que el tratamiento de la misma temática por parte de un autor y otro, pues hace que, digamos, el tratamiento sea muy diferente y las intenciones también. Bueno, Rubens evidentemente no va a rechazar lo truculento, curiosamente, en esta obra,
ni ese componente trágico, pero las intenciones de Goya son muy diferentes. Goya va a recurrir a una deformación expresiva de esta figura, digamos, un tanto monstruosa, como si fuera una auténtica, más bien una suerte de espectro en un ambiente de pesadilla, no digamos a la visión correspondiente a un dios de la mitología grecorromana o una figura humana, alargando las extremidades y deformando expresivamente el rostro, al tiempo que aparece un cuerpo yacente de un niño y también mutilado, sin los brazos y sin la cabeza. ¿Qué es lo que trataba de simbolizar, digamos, de esa manera tan expresiva Goya? Pues una alegoría sobre la política de la época. Digamos que el dios Saturno vendría a simbolizar al propio monarca Fernando VII y el hijo que estaba devorando pues a los propios españoles o a aquellos liberales que habían combatido por su causa y que por aquel entonces estaban siendo perseguidos por el rey. Esa represión absolutista pues hizo que estas personas, siendo acusadas de afrancesadas, pues se vieran obligadas a marcharse al exilio, que pasaran por presidio o que incluso acabarán siendo condenadas a muerte. Bueno, en esta obra, donde va a emplear una iluminación tenebrista y donde van a predominar los tonos ocres, pues va a ejercer una influencia muy poderosa en los autores expresionistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Donde además en esta obra pues Goya va a eliminar pues las referencias espaciales con el fin de no distraer al espectador y acentuar la expresividad de esa obra, que originalmente era una pintura mural, pero que al igual que el resto de las pinturas negras fueron trasladadas a lienzos. Bueno, y luego ya por último la última de las obras maestras de Goya, La lechera de Burdeos. Bueno, puede considerarse de todos modos un retrato, pero no digamos un retrato fidedigno de una persona concreta, aunque de todas maneras pues se piensa que Rosario Weisz Zorrilla, la hijastra de Goya, pudo ser la modelo. Bueno, hay que atender además al contexto en el que la obra fue realizada. Goya se había exiliado en Francia por aquel entonces, obtuvo permiso de Fernando VII para poder abandonar España y al instalarse en Burdeos, digamos que pese a ser un anciano, recupera digamos, el optimismo y la vitalidad pese a ser un anciano de 80 años. Por ello, en esta obra pues nos vamos a encontrar, y pese a que recurre a un colorido frío, por una estética que podemos considerar más optimista o vitalista que en obras anteriores, que en las propias pinturas negras. Está presente un rico cromatismo donde Goya se va a interesar por los efectos de la luz natural, especialmente pues, digamos, los brillos del propio rostro y de la vestimenta de la lechera, aunque de todos modos se va a desinteresar por la representación del paisaje, va a recurrir, digamos, a un fondo más bien neutro, como a los que recurrió en ocasiones y a los que recurrían los pintores del barroco, pero de todos modos por su tratamiento de la pincelada y sobre todo por el tratamiento de la luz, digamos que viene a anticipar la estética
del impresionismo del siglo XIX. A todo ello, pues también hay que señalar la concepción, digamos, sencilla de la obra, algo habitual entre las representaciones y sobre todo los retratos que realizó por aquel entonces en su exilio francés. Bueno, pues vamos a empezar con el tema siguiente. Había cerrado la presentación y ahora me va a tocar volverla a abrir. Bueno, antes de continuar, yo ayer estuve viendo un documental en la 2 sobre el arquitecto Joseph Lluís Serra. No sé si alguno está familiarizado con la figura de este arquitecto. Estuvo vinculado al grupo Gatepac y fue uno de los pioneros de la llamada arquitectura moderna o racionalismo arquitectónico del siglo XX. A mí me pareció, digamos, interesante el documental, digamos que ha sido pues, uno de los grandes arquitectos españoles del siglo XX, el primero realmente vinculado a las corrientes arquitectónicas más vanguardistas que había, digamos, por aquel entonces, y que fue autor, pues, entre otros edificios, del pabellón de la Segunda República en la Exposición Universal de 1937 y de la Fundación Joan Miró en Barcelona. Por citar, digamos, dos edificios construidos por él. De todos modos, pues el enlace os le pasaré por correo electrónico. No sé si ya más adelante, no sé si veremos lo mismo el documental en clase, si será la ocasión, digamos, de hablar sobre dicho arquitecto catalán. Bueno, pues vamos a empezar el tema 9.6. El siglo XIX. Artes plásticas. Bueno, vamos a ver diferentes corrientes del arte a lo largo del siglo. Primero el romanticismo, luego el realismo y finalmente aquellos artistas vinculados con el simbolismo y el modernismo. Para introducirnos en este tema, pues tenéis aquí este lienzo. Este retrato de grupo llamado Homenaje a Delacroix. Delacroix aparece retratado aquí y este es acompañado por diferentes artistas y escritores de la época. Bueno, este sería pues el propio autor de la obra, ya os hablaré más adelante sobre él. Y entre los que están presentes en este retrato, pues cabe citar a estos dos. Por un lado, al poeta Baudelaire. Y por otro lado, al pintor Edouard Manet. Hay que tener en cuenta de que Delacroix, aunque era un artista vinculado al romanticismo, fue un pintor que también era admirado y respetado por los artistas vinculados al impresionismo.
eran artistas, por tanto, ya posteriores y que desarrollaron su obra ya en la segunda mitad del siglo XIX, mientras que Delacroix desarrolló su obra en la primera mitad del siglo. Esto nos va a servir, pues, por tanto, para hablar del primero de estos movimientos, el romanticismo. Bueno, el romanticismo en las artes plásticas va a ser fundamentalmente un movimiento vinculado a la pintura. Va a desarrollarse una escultura romántica. Bueno, pues podemos encontrarnos con obras escultóricas o con escultores que de manera tangencial están vinculadas a la estética y a los ideales románticos, pero propiamente una escultura romántica podemos considerar que no existe. Es decir, cuando observamos estas dos obras, y ya más concretamente esta, ¿en qué estaríamos pensando? Pues en un artista que pudiera estar más bien inspirado en los modelos del barroco y que trata de romper con la estética, pues digamos que aparentemente fría y distante del neoclasicismo. Y que le podía servir, digamos, como vehículo la obra de escultores como Bernini para tratar de realizar obras donde el movimiento fuera más reconocible, pero sobre todo donde los sentimientos estuvieran más visibles. Bueno, digamos que el ejemplo por excelencia de escultura vinculada al romanticismo son los relieves que decoran el Arco de Triunfo de París. Y ya más concretamente este, la Marsellesa, realizado por François Brut. Hay que señalar que el Arco de Triunfo se concluyó tras la derrota de Napoleón, se terminó en 1815. ¿Y qué es lo que va a representar? Pues digamos una suerte de imágenes vinculadas de manera alegórica a la historia de Francia. El relieve de la Marsellesa, o más bien el de la Marcha de los Voluntarios, digamos que hace referencia de manera alegórica a la revolución, mientras que el de la resistencia lo que trata es de invocar, digamos, los últimos momentos de las campañas de Napoleón en 1814, cuando Francia estaba siendo invadida por los ejércitos no sé si era la quinta o la sexta coalición, es decir, de los ejércitos de las potencias extranjeras enemigas de la Francia bonapartista. Bueno, ¿qué era lo que buscaban los artistas románticos? Bueno, así que en las artes plásticas, fundamentalmente en la pintura, los románticos buscaron la ruptura con el
academicismo de los neoclásicos. Si por aquel entonces el academicismo lo que pretendía era que se realizasen obras donde se valorase, digamos, la perfección técnica, el buen gusto, el orden, el equilibrio y la realización de obras fundamentadas en principios, digamos, racionalistas, los románticos lo van a pretender hacer lo contrario. Van a tratar de plasmar sus sentimientos y de que estuviese presente la emoción, la sensibilidad, y la sugestión. Así que claro, en esta obra nos han asomado a la ventana, que en cierto modo pues, nos puede recordar a una obra de Dalí que prácticamente tiene el mismo nombre. ¿Por qué el autor, Caspar Friedrich, el principal representante del romanticismo en Alemania, o al menos el pintor más conocido, representa a una mujer de espaldas al espectador? Bueno, pues porque al representarla así, digamos que eso nos puede sugerir más cosas. Nos puede hacer pensar en aquellos sentimientos, en aquellas ideas que pueden estar pasando por la cabeza de la mujer. Luego ya a la derecha tenéis este paisaje, Abadía en el Robledal, que nos puede servir perfectamente como ejemplo de paisaje romántico. Para los pintores del romanticismo, el paisaje va a ser un género que va a ser cultivado, pero que se va a tratar de una manera subjetiva. Digamos que los románticos lo que buscan es trascender este género, al igual que lo buscaban en otras representaciones, porque por un lado trataban de sugestionar al espectador y por otro lado también trataban de plasmar sus sentimientos. Esto digamos que tiene su precedente en los paisajes de los pintores holandeses y sobre todo en los paisajes que realizó Rembrandt. ¿Qué era lo que él realizaba? Pues paisajes en su Holanda natal, en las cercanías de Ámsterdam, de paisajes de finales del otoño o del invierno, con una luz, digamos, crepuscular o la propia de ambientes nublados, o en los que se estuviera pues, a punto de tener lugar precipitaciones.
y que en cierto modo pues, nos transmitían, digamos, una sensación de tristeza, que en cierto modo pues, Rembrandt, su estado de ánimo pues, más bien triste y deprimido estuviera presente en los paisajes que él realiza. Pues bien, ¿cómo es el paisaje romántico? ¿Qué es lo que va a estar presente? Pues van a estar presentes ruinas, bosques decrépitos, sin hojas, sin ser frondosos, ambientes crepusculares, cielos nublados o incluso tormentosos, mares con las aguas agitadas, que digamos pues vienen a representar el ánimo atormentado y tempestuoso del autor, pero también digamos también tratan de sugestionar al espectador recreando digamos esos ambientes digamos tan singulares. No hay más que ver el aspecto de este paisaje, donde representa digamos un bosque con árboles que no tienen hojas, propios de un bosque de hoja caduca ya pues en pleno invierno, donde están presentes unas ruinas, donde están presentes también las lápidas de un antiguo cementerio, un ambiente pues bueno que digamos que podía inspirar pues, a las escenografías de obras teatrales, de películas, de series de terror o de suspense. Bueno, las obras de los románticos, por tanto, se van a caracterizar por su subjetividad. Los temas y escenas que desarrollan, digamos que no dejan de ser más que vehículos en los cuales los artistas tratan de plasmar su personalidad. Así que claro, si en el siglo XVIII, si en la pintura neoclásica nos encontramos con un arte racional y ordenado, en el siglo XIX nos vamos a encontrar con una obra de pintores románticos donde va a primar, digamos, lo imaginativo y lo subjetivo. ¿Por qué se van a interesar? Se van a desarrollar temas vinculados con lo esotérico. No hay más que pensar, pues, por ejemplo, en las escenas que pintó Goya en muchas de sus obras, o en el caso de los lienzos de Fuseli, que hemos visto con anterioridad. También, digamos, los ambientes, digamos, vinculados a lo misterioso. Pero claro, los pintores románticos no solo se van a interesar por representar escenas, digamos, de pesadillas siniestras, pues digamos a lo fantástico o a la muerte, como si tratasen, digamos, de recrear escenas correspondientes al Frankenstein de Mary Shelley o algunos pasajes del Pantenorio de Zorrilla, por citar dos ejemplos. También se van a interesar por lo exótico y pintoresco.
señalar pues, que muchos artistas se van a interesar por el mundo islámico representando los ambientes, ya sean urbanos al aire libre o domésticos e interiores del mundo islámico, sobre todo del norte de África. Va a estar presente pues, van a estar presentes en la obra de Ingres, que digamos su obra sirve de puente entre el neoclasicismo y el romanticismo en Francia. También va a estar presente en la obra de Delacroix. Todo ello al tiempo que los románticos van a realizar obras que se van a inspirar en modelos, digamos, ajenos al academicismo y a la tradición anterior. Se van a interesar por los temas literarios. Si en el pasado, si en el siglo anterior había habido artistas que se habían inspirado en la antigüedad griega y romana, incluidas también sus obras literarias, los artistas del romanticismo se van a inspirar en obras literarias más recientes en el tiempo. Y singularmente pues cabe señalar dos casos. Pues por un lado, la Divina Comedia de Dante y por otro lado, las obras teatrales de William Shakespeare. Por otro lado, se van a interesar también por los temas religiosos, con un tratamiento en ocasiones novedoso. Y también van a realizar pintura histórica, aunque eso sí, cuando representen escenas del pasado, pero también contemporáneas, digamos que van a ser reflejo de sus ideales románticos y de sus ideas nacionalistas y liberales. El ejemplo por excelencia, pues al respecto, es Delacroix, aunque de todas maneras pues, podemos tomar como ejemplo a otros artistas, como Nicole o el propio Goya. Así, de todos modos, los románticos lo que van a hacer es alejarse del academicismo. Si la pintura histórica había servido hasta ese momento como vehículo de propaganda, en ese momento pues, va a servir para expresar sus sentimientos y sus ideas políticas. Bueno, técnicamente, ¿qué viene a caracterizar a los románticos? Bueno, no todos, digamos, pintan o dibujan de la misma manera, pero generalmente podemos considerar que si lo que buscaban era romper con el academicismo, también van a buscar romper con él en cuanto a la técnica que van a emplear. Y es que en sus obras generalmente va a haber un predominio de color, más bien de la pincelada, sobre el dibujo, a diferencia de los neoclásicos.
Y entre los artistas, digamos, que llevan al extremo, digamos, esta idea en la cual pues, el pincel se va a imponer sobre la plumilla y el lápiz, pues van a estar, digamos, los dos artistas más destacados del romanticismo. Por un lado el francés de la Croix y por otro lado el británico Turner. Y por otro lado van a recurrir a técnicas diversas. Y de todos modos, pues cabe citar dos. Por un lado, la acuarela. Y por otro lado, el grabado y ya más concretamente la litografía. Bueno, ¿por qué la acuarela? Bueno, pues hay que tener en cuenta de que por aquel entonces todavía no se habían inventado los tubos de hojalata con pintura al óleo en su interior. Los artistas tenían que mezclar el aglutinante con el pigmento y por tanto eso lo tenían que hacer en su propio taller. ¿Qué sucedía si querían realizar bocetos o apuntes al aire libre? Bueno, pues lo tenían que dibujar en su cuaderno o tenían que realizar acuarelas. Y por aquel entonces, digamos que la acuarela se convierte en un género en sí mismo. Digamos que el acuarelista por excelencia en aquella época, en ese tránsito del siglo XVIII al XIX, va a ser el británico Constable, con estas dos obras que veis aquí. Por un lado, esta acuarela de Stonehenge y por otro lado, este paisaje de Orsal, esa colina correspondiente a la campiña inglesa. Bueno, eso les va a permitir a los artistas tomar apuntes al natural, pero va a ser, digamos, el antecedente de la pintura a plein air, al aire libre, que van a realizar los artistas franceses del impresionismo. Luego, por otro lado, el grabado se va a seguir cultivando por aquella época. Se van a seguir realizando calcografías al agua fuerte. Pero por otro lado va a aparecer una nueva técnica, la de la litografía. ¿Y esta en qué consiste? Bueno, pues vamos a ver un pequeño vídeo sobre esto. La litografía consiste en trazar un dibujo en una piedra calcárea, descubierta por el alemán Alois Enfelder. Se dibuja con lápiz graso sobre la piedra de mármol. La técnica de la litografía se utiliza la diferente adherencia entre sustancias hidrófilas, como el agua rechaza las tintas grasas. Una vez terminado el dibujo, se coloca talco y goma larga con ácido nítrico. Y se deja una capa fina de goma negra con un trapo. Se borra el dibujo con aguarrás y se engrasa con tinta de impresión.
agua. Con una esponja se aplica agua y se entinta con un rodillo. Se coloca el papel y se aplica presión, ya sea con una prensa para litografía o con la mano. Espero les haya gustado, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bueno, como habéis visto, pues el vídeo es muy breve, incluso hasta acelerado. Pero bueno, el proceso no deja de ser parecido al de grabado al agua fuerte, solo que en esta ocasión a lo que se recurre es a una piedra pulida e impermeable. Lo que habéis visto ha sido pues una plancha de mármol, pero podría haberse utilizado otra de otro tipo. Evidentemente, pues por ejemplo, una piedra calcárea no sirve para ese fin. Bueno, pues las ventajas que este sistema que suponía y también la rapidez del mismo, pues la calcografía a lo largo del siglo XIX pues va a ir reemplazando con el paso del tiempo a la técnica del agua fuerte y va a ser cultivada por diferentes artistas, como por ejemplo Toulouse-Lautrec para realizar sus carteles publicitarios, porque al fin y al cabo pues esta técnica, pues entre otras cosas, también permitía poder llevar a cabo impresiones a color. Bueno, principales representantes. Bueno, pues en primer lugar, los pintores románticos franceses. El primero de ellos, Géricault. Digamos que es el iniciador del estilo, el iniciador de la corriente en Francia, el cual murió prematuramente con lo cual, pues digamos que pese a dar muestra de su genio, pues no podemos saber hacia qué derroteros hubiera desarrollado su obra, digamos, con posterioridad. Se hubiera alcanzado, pues, digamos, una edad más madura o incluso la vejez. El caso es que él, siendo algo mayor que de la Croix y hasta cierto punto contemporáneo a los pintores que trabajaron en la Francia de Napoleón, se va a desvincular de ellos. Bien es cierto que realizó obras donde están presentes soldados de la época, pero él, digamos, que no se interesa por esas representaciones vinculadas a la propaganda, porque él, digamos, que tenía, digamos, sus propios intereses y su propia visión del arte. Digamos que a él le interesa más la violencia, el movimiento agitado. Eso le lleva, pues, por ejemplo, pues, a interesarse en el propio movimiento de los caballos, que no van a aparecer, digamos, de cualquier manera, sino que van a aparecer inquietos, encabritados, en esta posición, digamos, tan inestable, al representar a este soldado de caballería, un oficial de cazadores, con ese atuendo propio de los húsares o caballería ligera de la época. El caso es que Géricault no se va a interesar por la obra de los pintores del neoclasicismo, sino que se va a inspirar sobre todo en Michelangelo, al tratar de realizar obras expresivas y vigorosas, donde va a estar presente
la violencia, la enfermedad y la muerte. Con representaciones vigorosas y expresivas pero a diferencia de otros pintores del romanticismo que se van a inspirar en temas literarios, en escenas del pasado, en ambientes exóticos, curiosamente Delico se va a ambientar o se va a inspirar en escenas contemporáneas y digamos más próximas a él. No es un pintor realista, ni muchísimo menos, pero a Delico no le van a interesar los ambientes exóticos del norte de África, las representaciones históricas del pasado medieval o la recreación de obras literarias. Por eso, no deja de ser curioso que cuando realice retratos, pues curiosamente ¿a quién va a representar? Pues va a realizar una serie donde retratará a enfermos mentales, como en este caso, mujer demente. Bueno, y ya continuamos el próximo día.